física. Para la parte de física 2, lo que nos está pidiendo el cuadernillo es lo siguiente. Nos está solicitando realizar un diagrama eléctrico de tu casa. Ahorita les voy a poner un diagrama eléctrico de una casa, pero ya un diagrama ya realizado. Ustedes pueden realizarlo, pueden realizar un diagrama eléctrico, pero puede ser de forma sencilla. No tiene que ser tan sofisticado a la hora de hacerlo, porque Miss, ¿qué pasó? bueno, de eso es que, bueno, yo imprimí una imagen de un diagrama de una casa. Ajá, ¿Está imprimiste bien ya o? uno. Ujú. Ajá, entonces ya no te esperaste a dibujarlo. No, es que como que lo vi y sí se me complicó. Ajá, ahorita. Es que, bueno, ahorita les iba a comentar esa parte de lo del diagrama de las casas. Miren, lo que pasa es que tiene que ser sencillo, no tiene que ser algo tan sofisticado. Es que hay algunos diagramas que te ponen en la red o a lo mejor en unas áreas de internet. Hay algunos diagramas que te los ponen como para y que son diagramas como para arquitectos o como para gente que está haciendo casas. Hay gente, por ejemplo, que es ingeniero civil, por ejemplo, hace diagramas bastante sencillos porque no se especializan precisamente en electricidad, sino ellos se enfocan más que nada en estar construyendo, hacer cimientos y que no se te caigan las casas. Nada más que en la parte de electrónica, ahí es donde cambia toda la situación, porque no solamente se trata de poner una instalación, sino también se trata de que la instalación en un futuro pueda ser visualizada, que la instalación que se va a hacer también pueda tener mantenimiento. Entonces, en ocasiones, las instalaciones eléctricas ya son así de como de muchos años, o sea, ya tienen muchos años y hay que darles mantenimiento. Yo les voy a poner un ejemplo. Tengo aquí en mi casa, tengo un circuito eléctrico. Este es un circuito eléctrico ya realizado es un circuito en paralelo. Ajá, ¿qué quiere decir? Estos focos están conectados de forma paralela. ¿Qué es paralelo? Un cable sale de aquí y llega a este lado del socket de este foquito rojo. El segundo cable que se conecta empieza aquí y llega de este lado del socket del foquito rojo. Esa es una conexión en paralelo, ¿vale? Esta conexión en paralelo que ustedes están viendo en pantalla está conectada también, tiene una salida que va para un apagador y la otra salida va para la clavija. La clavija ya la tengo conectada a la electricidad. Este tipo de circuitos se utilizan mucho en las casas, sobre todo cuando estás en un lugar donde hay escaleras, por eso le llaman circuito en escalera. ¿Por qué? El circuito en escalera funciona de la siguiente forma. Se utilizan dos apagadores, este y este que estoy colocando aquí. Obviamente en la casa tú vas a colocar o vas a visualizar un circuito en escalera porque al inicio va a haber un apagador. Al inicio de subir la escalera va a haber un apagador y al final de la escalera hay otro apagador. ¿Esto por qué? Estos dos apagadores controlan estos focos. Esto se diseñó o se empezó a trabajar precisamente por la necesidad de que, bueno, cuando subes una escalera, pues obviamente a veces, si es un cubo cerrado, necesitas de electricidad, necesitas de que haya luz para no caerte. Entonces, lo que se hizo fue colocar un foco o dos focos en la parte del cubo de la escalera y con un apagador, el primer apagador, se encendían. Cuando subías las escaleras, al llegar a la parte de arriba, se apagaban los foquitos. Entonces, estos focos que yo les estoy mostrando están en paralelo. ¿Cuáles son las ventajas de que estos focos estén en paralelo? Lo que pasa es que si yo retiro un foco, por ejemplo, voy a retirar este foco. Voy a retirar el foco de color blanco. Este foco de color blanco, al retirarlo, quiere decir que no se interrumpe la corriente.
no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica. En cambio, en algunos circuitos que están conectados en serie, si yo quito un foco, se interrumpe la conexión eléctrica y ya no funcionan, obviamente, estas series, ¿no? Estos aparatos, estos dispositivos, como las series navideñas, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a comprobar. Vamos a suponer que estamos arriba. Estamos en la parte de arriba de la escalera, estamos descendiendo y en la parte de abajo apagamos este foco. Entonces, este circuito que estamos viendo ahorita en pantalla le llamamos circuito en escalera. Ajá. Es un circuito en escalera, ¿por qué? Porque está conectado tanto los dos sockets, estos sockets así se llaman se llaman apagadores de 3 vías. Bueno, yo los pido como apagadores de 3 vías, interruptores de 3 vías o interruptores para circuito en escalera. También así te los pueden vender. Tienen que ser 2 precisamente. Y en el caso, yo coloqué aquí 2 focos, pero puede ser solamente uno. ¿Pero por qué coloqué 2 focos? Porque yo quiero que veas cómo se puede ver, o sea, ya en vivo, pues un circuito conectado en paralelo y las ventajas que tiene este circuito de estar en paralelo, porque como yo les digo, o sea, tú puedes quitar o poner un foco. Si no hay un foco, este tipo de circuitos ustedes lo tienen en su casa. Su casa, la mayoría de los focos de tu casa están conectados en paralelo, porque si llega a faltar, se funde un foco, toda tu casa tiene electricidad, o sea, puedes tener focos encendidos en otras áreas, en otros cuartos, y no hay problema. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el circuito que funciona en tu casa es un circuito en paralelo, ¿ok? No es un circuito en serie. Ajá. Vamos a suponer, yo quito, por ejemplo, el foco de color rojo y estoy en una escalera en la parte de abajo. Puedo encender el foco, subo la escalera y arriba lo puedo apagar. Esas son las funciones que tiene el circuito en escalera propiamente, ¿ok? Entonces, estos focos están conectados en paralelo, en un circuito en paralelo. ¿Ya vieron por qué? Los circuitos en paralelo, ay, Cristo Jesús, ya no le puedo poner el foco. A ver, no, ya lo pude poner, perdón. Entonces, estos circuitos están en paralelo porque como ustedes se habrán dado cuenta, estos circuitos, pues aquí un cable corre del socket, de una sección del socket del foco 1 a la sección del socket del foco 2. Esta sección del socket aquí está conectado con el socket 2. Ajá. Entonces, esto es un circuito en paralelo. Ahorita voy a colocar ahí en el pizarrón para que vean cómo se puede ejemplificar este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, así funciona un circuito en escalera. Estando arriba de la escalera, prendes la luz, desciendes de la escalera y abajo puedes apagar tus focos precisamente. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita con respecto a el acomodo. Aquí está lo que yo les decía. En la parte de atrás ustedes pueden visualizar que los apagadores de 3 vías están en esta postura. Ajá, tienen una conexión. Los apagadores también se conectan en paralelo. Miren, aquí está el nodo 1 con el nodo 1 del apagador 2. Nodo 3 con el nodo 3 del apagador 2. Y de aquí va a salir un cable hacia la clavija y de aquí en medio sale un cable hacia uno de los focos, ¿vale? Y así es como se conecta el circuito en paralelo. Voy a poner el diagrama en el pizarrón para que no se vea, o sea, que nada más quede en el aire. Lo que pasa es que yo quería mostrarles primero cómo se ve un circuito en paralelo, ¿vale? El circuito en paralelo. Vean, esto que voy a poner son unas representaciones. Por ejemplo, cuando yo les dije que les estaba yo solicitando en el cuadernillo que hicieran un diagrama eléctrico, a lo que yo me refería era a lo siguiente. Fíjate bien, por ejemplo, aquí yo tengo un circuito en serie.
¿Cómo funciona un circuito en serie? Esto que yo pongo aquí, esto que yo estoy colocando aquí en el circuito en serie, estas son las resistencias. En física, perdón, ya me iba a equivocar. En física, las resistencias son los focos. ¿Por qué? ¿Por qué se le llaman resistencias? Porque por la forma en la que están los filamentos de los cables conductores, esto hace que los electrones que están viajando alrededor de este circuito les cueste trabajo pasar por aquí, ¿vale? Perdón. Entonces, lo que está dando a entender es que estos circuitos pasen por esta vía. Perdón. Disculpen. Voy a apagar mi celular. Perdón, ¿eh? Ok. ¿A qué me refiero con esto? Estos apagadores, bueno, estas resistencias en la vida real, así como lo podemos decir, estos son focos. Esto de aquí que yo coloqué como un triangulito dentro del circuito, estoy representando un apagador, ¿vale? O sea, así es una forma de representarlo también, ¿ok? Aquí le voy a poner de este lado resistencia o foco, ¿vale? De este lado voy a colocar apagador, así. De este lado lo que estamos viendo, aquí lo que se representa es una pila. Ajá, estas rayitas lo que representan son unas pilas propiamente. Una pila o puede ser también la clavija. Ajá, puede ser la clavija que estaría conectada a una fuente de electricidad. ¿Ok? Entonces, así también pudiese ser. ¿Vale? De este lado sería una pila o la fuente de energía. Así se ve un circuito en serie, ¿vale? Esto que está aquí alrededor, esto se puede decir que es el cable, es el alambre, el metal que es el conductor, que puede ser, pues obviamente el cable del número 16, por ejemplo, que se utilizó aquí. Este es el cable, en este caso, que es el conductor de electricidad, ¿vale? Que por dentro pues tiene cobre, ¿ok? Así es como se puede representar un circuito en serie. Ahora, ¿cómo se representa un circuito en paralelo? Que era lo que yo les estaba comentando hace rato. Circuito en paralelo. ¿Qué pasa con el circuito en paralelo? Estos circuitos se los pide el cuadernillo, ¿eh? Así es que vayan tomando nota, por favor, de los dibujos. El circuito en paralelo va a estar así su acomodo. Así va a estar su acomodo. Ajá. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo está el acomodo? O sea, si yo aquí quito una resistencia, un foco, aquí la corriente ya no pasó del otro lado. Por eso es que cuando en las series navideñas, cuando tú quitas un foquito, en las series navideñas, la corriente ya no pasa del otro lado, se interrumpe la corriente eléctrica. Y aquí no. Porque aquí la corriente eléctrica está pasando por los dos focos, pero cada uno está conectado, está teniendo dos conexiones, cada uno de estos focos. Entonces, si aquí quitamos un foco, no pasa nada. Aquí sigue corriendo la electricidad a través del otro foco. Este circuito en paralelo, es el diagrama eléctrico, o así se podría ver en los hogares, en sus casas. O sea, sus casas en su mayoría tienen este circuito en paralelo, ¿vale? Tienen este tipo de acomodo. A lo mejor no se nota porque pues tú ya ves una construcción, tú ya nada más te interesa que esté prendido el foco, que haya electricidad para conectarte a internet y eso, pero esta cuestión del circuito en paralelo, este acomodo, este modelo,
se ve en las casas. Las casas utilizan mucho este modelo. Y aquí tenemos igual la fuente de poder, que es la pila o enchufar el cable. Este es el foco o la resistencia, el apagador o interruptor. Puede ser o interruptor, ¿ok? Entonces, así pudiese ser. Ahora, para poder armar un circuito de una casa, por ejemplo, la planta baja de tu casa, ¿qué es lo que tienes que consultar primero? Tienes que consultar primero un manual que yo les coloqué ahí en el Classroom, pero si quieren ahorita lo podemos ver, un manual o una representación, o no podemos llamarlo así, también lo podemos llamar como un manual de simbología eléctrica, ¿no? Puede ser un manual de simbología eléctrica en donde te vaya diciendo cómo se representa un foco, cómo se representa un interruptor, cómo se representa la fuente de energía, cómo se representa un electrodoméstico, cómo se representa a lo mejor no sé, de estos aparatos que como que cuidan la intensidad de corriente, un regulador eléctrico, por ejemplo, cómo se representa, es que hay una simbología que representa así los focos. Hay una simbología que los representa así y te dice que esta es la resistencia. La mayoría de las resistencias son focos o son parrillas eléctricas. O hay alguna simbología que así te representa, a lo mejor las resistencias también. O así te las representa, así. Ajá, te dice, no, pues ¿cuántos focos hay en tu casa? Ah, pues ya. Entonces, lo que hace normalmente es representarlo así. ¿Puedo borrar esto, chicos, para poderles decir cómo hacer un diagrama de tu casa? Para hacer el diagrama de sus casas. Sería circuito en serie, circuito en paralelo. Tomen nota, por favor, su apunte para que yo pueda seguir trabajando. Yeah. ¿Ustedes me dicen? Yeah. ¿Ya? Ok, voy a borrar, chicos y chicas, para que podamos seguir trabajando. Ok, vamos a ver. ¿Qué sigue ahora? Vamos a visualizar que estamos en nuestra casa. ¿Qué pasó? ¿En este parcial también vamos a exentar o tampoco? ¿O no, en este ya no? Sí, pero obviamente va a tener que ser con la entrega de los cuadernillos completos y pues la asistencia, pero los cuadernillos que tengan 10, porque como que el último se confiaron y me lo hicieron bien cucho. El cuadernillo, el último que entregaron, se confiaron un poquito. Esto que estoy representando aquí son las puertas abiertas. Puede ser una puerta abierta. Vamos a suponer que yo tengo un cuarto aquí. Yo tengo un cuarto y aquí está la puerta abierta, ¿no? Y aquí está el cuarto. Así, a lo mejor. Vamos a suponer que yo tengo el baño y está aquí. Vamos a suponer que yo tengo a lo mejor de aquí, sigue otro cuarto y a lo mejor tengo la cocina o no sé. Entonces, vamos a suponer que este es el diagrama de tu casa. El diagrama de tu casa es que tú puedas plasmar como en un tipo croquis, como si estuvieras viendo desde arriba, desde la parte de arriba, como si estuvieras viendo los cuartos desde la parte de arriba. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar colores para poder representar dónde están, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 2 focos aquí al centro. Ah, bueno, pues aquí están los focos, los tengo al centro. Y corre así mi instalación eléctrica, ¿no? Y están a lo mejor en paralelo. Y ya. Y ya, sigue mi conexión eléctrica, ¿no? Apaga el té. Entonces, sigue mi conexión,
sigue mi conexión eléctrica, apaga el té. Sigue mi conexión eléctrica aquí y ya. Entonces, ahí es una forma de representar dónde están mis focos. Si yo tengo a lo mejor un regulador, pues hay que buscar cuáles son las simbologías que ustedes ya las tienen ahí, pero no las han consultado, las tienen en Classroom. Desde que vimos electricidad, les dejé un manual que vienen la simbología, vienen los símbolos de electricidad. Entonces, por ahí ustedes tienen eso. Entonces ya nada más ir viendo cómo se colocan estos serían focos, por ejemplo. A lo mejor hay alguien que tiene a lo mejor una tele, ¿no? Y a lo mejor lo de la tele se representa así, está conectado aquí, ¿no? Y aquí tiene un foco, ¿no? Y está en paralelo, ¿no? Y ya, y se va así su corriente. Entonces, sí tienes que representar desde la parte de arriba. No hacerlo como lo hacen los arquitectos, como lo hacen no, o sea, vamos a hacer un diagrama sencillo. Tiene que ser a mano desde una vista aérea de una planta de tu casa. Ajá, ya sea que si tienes planta baja, primer piso, segundo piso, o como ustedes tengan su casa, usen una planta, la planta baja o el primer piso, y representen cómo se puede visualizar el diagrama eléctrico de tu casa. ¿Vale? Si ustedes quieren basarse en otro diagrama de alguna otra casa o de la escuela o algo así, tienes que ver cuántos focos hay, tienes que ver si hay reguladores, la caja donde están las pastillas de la corriente eléctrica, dónde está como dicen, la bajada de la luz, que así es como le llaman. O sea, hay que estar representando estas cuestiones. ¿Dudas, chicos y chicas? Los contactos. ¿Dónde están los contactos eléctricos? O sea, ¿dónde están los enchufes, por ejemplo? Se ilustran los contactos, los focos, los reguladores, los interruptores eléctricos. Ajá, los interruptores, no. Los interruptores, ¿cuáles son los que se utilizan? Y bueno, eso es lo que hay que representar. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Voy a utilizar rapidísimo unas diapositivas que bajé. Bueno, no las bajé, la verdad, Cristo Jesús. La verdad es que no las bajé, pero sí las voy a utilizar. Híjole, ya salió al fondo el pollo pelado. A ver si no me censuran el video. Ven que luego YouTube se pone bien heavy con eso. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver rapidísimo esta parte de la ley de Ohm, porque es algo que viene a colación. Espérenme, déjenme bajo esto. Me gustó más esta presentación. A ver, ustedes me dicen cómo la ven. A mí se me hace muy bonita esta presentación de la ley de Ohm. Bueno, no es de la ley de Ohm nada más. O sea, habla como tal, como de la corriente. Habla como tal, pero de la corriente eléctrica, pero sí empieza a hablar en un sentido de la ley de Ohm. Déjenme pongo más grande la pantalla para que se visualice un poquito mejor, ¿vale? Entonces, miren, fíjense bien, les empieza a hablar, por ejemplo, les da la definición de qué es corriente eléctrica, por ejemplo, para estos fines, les dice que es corriente eléctrica. Ok, ya cambió la versión para acá. Muy bien. Les dice que es corriente eléctrica y bueno, obviamente les está hablando del desplazamiento de las cargas de los electrones, ¿vale? Esa es en la primera diapositiva. En la segunda diapositiva te habla de la ley de intensidad de corriente. Esto de la intensidad de corriente ya lo vamos a ver más a fondo. Yo creo que ahorita veo si les coloqué ejercicios, no me fijé bien. Déjenme checar ahorita a ver si les coloqué ejercicios, ¿vale? La resistencia eléctrica,
cómo se maneja la resistencia eléctrica, las cargas, cómo trabajan. Esto es el cómo le cuesta a los electrones pasar a través de un alambre, ¿vale? En la primera parte que te está representando el muñequito que va corriendo libremente, pues esto es cuando están en un alambre que es un conductor, ¿no? Aquí hay en los semiconductores que apenas pueden pasar la corriente eléctrica y en los aislantes, ¿no? Que no te permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa aquí con las resistencias? Pues que les cuesta mucho trabajo pasar a los electrones, ¿vale? Por eso es que dan chispazos de luz, elevan la temperatura, porque los electrones están forzando a pasar por ahí. Ok, dice, conforme las cargas se van chocando los átomos del conductor, se calienta, era algo que les decía, los focos chicos se calientan, pero dentro de ellos, dentro de las bombillas, tienen un gas que se llama argón. El gas argón regula la temperatura, o sea, baja la temperatura para que el foco no se despeluque, no explote ahí, y pues bueno, eso es lo que sucede en algunos aparatos eléctricos. Tienen reguladores de calor o algunos gases que se introducen para que no exploten los aparatos por exceso de calor, ¿vale? Sobre todo los que funcionan con resistencia. Eso que te está poniendo aquí en medio, la imagen es una resistencia. Miss, Mande. se está saltando las diapositivas, ¿verdad? ¿No las está pasando una por una? Ah, caray. No, sí, es una por una, ¿no? Mira. Ok. Es que esa no la puso, ¿sí? Sí, mira. Esta es Bueno, la primera, esta es la ya, pero segunda. Ajá, esta es de intensidad de corriente. Esta es de la resistencia eléctrica, ¿no? Te explica la analogía. Y esta es de resistencia eléctrica, pero cuando te explica de que están chocando, ¿no? Los electrones. va. Sí, Miss, perdón, no vi. Sí, sí, no hay problema. El potencial eléctrico, aquí de lo que te habla prácticamente es la fuerza con la que se van todos los electrones con todo, ¿no? Hacia algún área, ¿no? Cuando la corriente pasa y pasa con mucho o con mediana fuerza, ¿no? Ese es el potencial eléctrico, ¿no? Es la fuerza que impulsa a los electrones para moverse. Cuanto mayor potencial eléctrico, más electrones se mueven de un punto a otro. Es a lo que se refiere propiamente este análisis, ¿no? Que lo hace rapidísimo. Aquí en la parte de abajo lo que te está mostrando es la corriente eléctrica, cómo pasa a través de un tubo. Aquí tienes del otro lado una diferencia de potencial marcada, pero ¿por qué? Porque te está diciendo circulan los electrones del cuerpo A al cuerpo B. Ajá, propiamente es lo que te está diciendo, pero están pasando a través de un tubo. Entonces, ese tubo está influyendo. ¿Por qué? Porque no está dejando que pase todo, sino que hay un filtro ahí. Ese filtro de color amarillo, ese es el que está influenciando. Ese puede actuar como una resistencia, la verdad. La ley de Ohm, esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. Dice la ley de Ohm, existe una relación entre la corriente, la resistencia y el potencial. Y esto se llama ley de Ohm. Chicos, esta ley de Ohm que les colocan aquí, esta es prácticamente la ejemplificación. Vean cómo es la resistencia de corriente, la tensión que sube, que está empujando casi a los electrones, y la resistencia es que no le permite el paso libre a estos electrones. ¿Ok? Ahí había una fórmula, pero espérenme, no los dejé copiarla, ahorita les voy a decir por qué, porque esa no es la fórmula general, ese es un despeje. La fórmula general la tengo en otra diapositiva, espérenme tantito, voy a ir a otra diapositiva, esta es la que me interesa, esta, miren. Esta sí tiene la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Es la que está en medio. La que está en medio es resistencia es igual a diferencia de potencial o voltaje
sobre intensidad de corriente. Si quieren, la voy a poner en el pizarrón porque sí se los pide el cuadernillo. Les pide la ley de Ohm y les pide, ¿cómo se llama? Les pide la fórmula. Voy a borrar esta ejemplificación que puse aquí. A ver, pongo la ley de Ohm. Bueno, la fórmula. Es así y sobre I, ¿no? Y luego les pone los despejes, ¿no? O sea, de esto se desprende diferencia de potencial igual a resistencia por intensidad de corriente. Y se desprende intensidad de corriente es igual a diferencia de potencial entre resistencia. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Espérenme tantito. Cristo Jesús. Voy a abrir el del pizarrón, nada más para poner la acotación, ¿vale? Ustedes tienen en pantalla esta fórmula, ¿vale? Lo que vamos a poner en la parte de abajo es la acotación. La R mayúscula representa la resistencia. Chicos, la resistencia se mide en ohm. Ohm así se representa, ¿vale? La V es el voltaje o la DDP, diferencia de potencial. Ajá, ese es el volt. Se mide en volt. La intensidad de corriente. Repetí ahí, disculpen. Así. Intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? Pues todo lo que pasa. Esa se mide en amperes. Aquí está. Y esa es la acotación de la fórmula. Tienes que tener la acotación para saber qué significa cada una de las letras. Y ahorita pongo un ejercicio rapidísimo. Ajá. Ustedes me dicen. ¿Ya puedo borrar? Yo propongo. ¿Qué significa ese símbolo, Miss? Este es ohm. Ajá, este es ohm. Este significa ohm. Es el ohm. Ohm. Es Gracias. como una O. ¿Sabes cómo es? Es como una O, pero de esas griegas. De esas del alfabeto griego. Es como una herradura. Ay, creo que salió igual. Se supone que lo quería hacer, según yo, más estético y cuál. Así. Así es. Es como una herradura. Más o menos. Es una O. La O. La O de omega. Alfa, inicio, O, omega, fin. Inicio y fin. A ver qué tal. Ok. Ahora, voy a borrar, chicos y chicas. Esta es la fórmula general. Y estas son las fórmulas, las que se despejan. Cuando te pidan voltaje, se multiplica la resistencia por la intensidad. Cuando te pidan intensidad, se divide el voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Voy a borrar, chicos y chicas, para trabajar. Permítanme tantito. Voy a borrar. Vamos a suponer que aquí me están preguntando que calcules a lo mejor una resistencia. Ajá. Vamos a suponer que tú tienes, por ejemplo, este pequeño circuito. Aquí. Tú tienes este pequeño circuito, ¿vale? Y te van a ir dando datos. Te van a decir tu resistencia. Quieren que calcules esta resistencia.
pero tienes una intensidad de corriente. ¿Cómo se puede ver la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es la energía o todos los electrones que pasan por todo este circuito. La intensidad de corriente es de 1.5 amperes. Ajá, esa es tu intensidad de corriente. Y el voltaje es cuánta energía está pasando por ahí. En este caso, vamos a suponer que tienes 120 volts. Ajá. Si tú tienes que desarrollar la fórmula resistencia, es igual a ¿qué? A voltaje entre intensidad de corriente. ¿Sí está bien? ¿Está bien la fórmula? No, es que estoy dudando porque se me fueron un poquito las cabras al monte, perdón. El voltaje es la cantidad de energía que entra aquí, voltaje sobre la intensidad de corriente, que es todos los electrones que pasan, que es a 1.5 amperes. Se hace esta división y ya sale la resistencia a la que está trabajando este foco que está aquí. ¿Cuánto me da, chicos, en esta división? ¿Cuánto 80. es? 80. Gracias. 80 ohms. Es de 80 ohms. ¿Dudas hasta ahorita? Vayan tomando nota, por favor. Así se harían los ejercicios para calcular. Ajá. Aquí en los datos sería intensidad de corriente 1.5 amperes, volts 120 y la resistencia es la que no tengo. Así serían datos, fórmula y sustitución de fórmula. Y ya en la sustitución ya tengo aquí resultado 80 ohms. Tomen nota, por favor, su apunte. En la siguiente sesión pasamos lista. A ver, vamos a ver. Vamos a renovar la clase, chicos.